Buenos días, hermanos. Vamos a empezar esta mañana y vamos a como cantamos este canto, este último canto que habla de este agradecimiento a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como cantábamos, como que no hay otro Dios, y es genial estar aquí reunidos, como poder adorar a ese único Dios verdadero y vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos estado estas semanas con estos mensajes especiales de esta temporada de Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y esta mañana vamos a ver algo que quizá muchas veces no vemos o no tomamos mucho en cuenta en la Navidad, que nos enfocamos, nos vamos a lo que fue el nacimiento en la Biblia, pero esta vez vamos a ver algo que está atrás de todo el nacimiento, que realmente va a ser un buen recordatorio para cada uno de nosotros, y saber que todo esto, el estar aquí, el ser salvo, el ser adoptado ahora como hijo de Dios, es por gracia. Y vamos a ver cómo Mateo nos recuerda ahora que fue por gracia en aquel entonces y que hoy sigue siendo por gracia. Entonces, quisiera que todos vayamos a este pasaje que vamos a tratar esta mañana. Y es en Mateo 1, del versículo 1 al 17. Vamos a hablar de la genealogía de Cristo. Vamos a ver qué Mateo nos quiere enseñar con esto, cómo nosotros podemos aplicarlo también. Pero hablando de la genealogía, podemos pensar en nosotros, en su árbol familiar. Algunos de ustedes, como en mi escuela, cuando estaba pequeño, me hicieron hacer todo un árbol familiar de todos mis parientes cercanos, los más antiguos. Así que yo estaba ahí buscando por todos lados, todos mis parientes, pero ahora yo quisiera hacerles una pregunta. Si estuvieran aquí en su árbol genealógico y pondrían su nombre ahí, ¿quiénes fueran las personas que usted se sentiría orgulloso de tener en su árbol genealógico? ¿Y por qué? Quizá una persona de algún otro país. A muchos les gustan los europeos que se emocionan porque hay sangre europea, wow. O porque hay sangre mexicana. O quizá alguien que fue quizá algún rey, o quizá alguien que realmente fue de impacto para sus vidas. Y entonces se orgullecerían de que, wow, él es parte de mi árbol genealógico. Pero ahora pensando en las personas que quizá usted no estaría muy orgulloso de tenerlo en su árbol genealógico, como que, esta persona sí, ni la mencionen. Quizá no es muy de orgullo decir, bueno, vengo de una cadena famosos de asesinos, ¿verdad? Vengo de una cadena famosos de ladrones, así como que no nos gusta decir eso, ¿verdad? Casi ni mencionamos y ocultamos a esas personas. Pero Mateo va a hacer algo tremendo aquí, a hablarnos del árbol familiar, de lo que fue la familia de Cristo. Y vamos a aprender algo bueno. Entonces, quisiera leer el pasaje de hoy, como dije, Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17. Y voy a leerlo ahora, pero realmente lo que pensamos de las genealogías, cuando usted ve una genealogía, no es lo primero que piensa, qué aburrido, ¿verdad? Como que déjame la salto. Como que yo me acuerdo en las tareas del seminario que me ponían a leer Deuteronomio, Números, donde hay genealogías, en Génesis hay otra, y yo, ¿para qué me sirve esto? Y la saltaba. Pero realmente toda la palabra apunta a Cristo y apunta a un evangelio de gracia. Entonces aún la genealogía, como vamos a ver ahora, es un ejemplo de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Así que, espero que después de esta mañana pueda ver que las genealogías sirven de algo. Realmente Dios inspiró toda la palabra y de todo podemos aprender algo. Entonces, solo quería comentar eso antes de pasar a lo que va a ser la genealogía y toda esta carrera de nombres. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al 17. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón,
Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Joconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Vamos a orar para que comentar este tiempo al Señor. Señor, gracias te damos por el privilegio, Señor, de poder estar esta mañana, Señor, y aprender esta parte que quizá muchas veces olvidamos en la Navidad, Señor, pero que realmente trae un mensaje de gracia para nosotros. Saber que aquí hay personas que realmente ya se consideran quizá sin perdón, quizá tantos fracasos, Señor, como vemos que transcurren nuestras vidas, pero aquí vamos a ver un mensaje de esperanza, Señor, y de gracia, Señor, y gracias por lo que es esta mañana y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, Padre. En nombre de Jesús, amén. Me gusta algo que Paul Tripp dice. Paul Tripp dice que un creyente ocupó de la gracia del Señor desde que fue creyente y va a necesitar de la gracia desde ese entonces hasta que Cristo regrese, porque ninguno de nosotros puede sin la gracia de Jesucristo. Entonces es un tema del que no nos podemos cansar de hablar y estarnos recordándonos. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que es este libro de Mateo. ¿Y por qué Mateo empezaría con una genealogía? ¿Cuál sería la importancia de empezar con eso? Vemos que, por ejemplo, Marcos empieza en el principio, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lucas empieza su mensaje escribiéndole a los destinatarios. Después Juan empieza, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero Mateo vemos que empieza el libro de la genealogía de Cristo. Pero para entender entonces cuál es la importancia de presentar la genealogía, tenemos que ir al aspecto cultural, al contexto donde Mateo está escribiendo. El Evangelio de Mateo fue para los judíos. Entonces, una genealogía para un judío era algo muy importante en aquel entonces. Es como ahora el currículum. Uno llega a una empresa, llega a un trabajo y aquí está todo esto, lo que soy, y este título tengo, esta maestría, este doctorado, que tengo tanta experiencia laboral en esto, o que soy bueno en esto, soy bueno en el otro. Entonces el currículum muestra realmente quién eres y lo que sabes hacer. Entonces, así no era antes. Antes se mostraba una genealogía. Esa era la importancia de una genealogía. Entonces, dependiendo ciertas personas que tenían en su genealogía, le daban cierto prestigio a la persona. De hecho, algunas personas como que trataban de modificar, van a ver que la corrupción ha existido desde entonces. Entonces, trataban de modificar su genealogía para así presentar algo ante la sociedad y decir, mira, aquí está, hay reyes, hay personas de prestigio en mi genealogía, hay personas importantes, y eso presentaban para la sociedad. Entonces, una genealogía era como decir, este soy yo, esta es mi identidad, esto es lo que soy yo. Pero Mateo hace algo diferente con la genealogía de Cristo. Él trata de hacer todo lo contrario a lo que una genealogía tenía que hacer en ese entonces, porque genealogías trataban de omitir
los eventos vergonzosos, las personas que nadie quería, las personas que habían fracasado. Pero Mateo hace totalmente lo contrario y muestra en esta genealogía cada evento vergonzoso, cada persona que fracasó, cada persona que pecó, y no trata para nada de ocultarlo, como vamos a ver ahora. Y hace cosas que culturalmente no están bien hechas, como por ejemplo, la primera que vamos a ver, que incluye mujeres. Las mujeres no solían tener los mismos derechos que ahora suele tener la mujer. En aquel entonces era imposible que una mujer apareciera en una genealogía, pero aquí Mateo las pone, porque recuerden que este evangelio va para los judíos. Y en ese entonces debemos que recordar que los fariseos habían creado todo un sistema de justificación por las obras, que ciertas ceremonias, ciertas tradiciones que con sus obras trataban de alcanzar esta justificación hacia Dios. Entonces Mateo, escribiéndoles este mensaje a ellos, va y les presenta todo lo contrario a lo que culturalmente están acostumbrados. Entonces empieza con 5 mujeres y vamos a ver cada historia de cada mujer y por qué el propósito de Mateo de mencionarlas. Fueron 5 y dos de ellas eran cananeas y una era moabita, o sea que eran, aparte de que eran mujeres, eran extranjeras, que era como que todavía peor, como que gentiles en la genealogía, ¿en serio? Eso era para el orgullo en todos los judíos. Entonces vamos a ver en la primera persona que él menciona, y es Tamar, que vemos en el versículo 3. En el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Entonces, Mateo no solo se está alegre con decir de Judá, sino que menciona a la esposa. ¿Algunos han escuchado la historia de Tamar? Para recordarles, la historia de Tamar está en el capítulo 38 de lo que es el libro de Génesis. Entonces, Judá tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamó y el otro Onán. Fue el primero. Entonces, Judá tuvo a su hijo y lo dio a Tamar. Pero nos dice la Biblia que hizo lo malo a los ojos de Dios y Jehová le quitó la vida. Entonces Tamar quedó viuda. Después vino el segundo hijo, Onán. También Onán Judá se lo dio a Tamar. Onán después hace lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová igualmente le quita la vida. Entonces Judá le dice a Tamar, ve Tamar, espérate aquí hasta que mi otro tercer hijo crezca y después yo te aviso. Pero después Judá nunca le dijo nada a Tamar. Tamar viene y dice como que, ya no me va a dar el tercer hijo, no voy a tener más descendencia. Entonces Tamar hace todo un plan para engañar a Judá. Entonces un día que están solos, ella se viste y se tapa la cara, engaña a Judá y duermen juntos. Entonces el dormir con el suegro vendría siendo, para ese entonces, para un judío era como algo, bueno, aún todavía está mal, ¿verdad? Pero toda la ley vemos cómo eso era prohibido. Entonces Mateo está aquí recordándoles, ¿no se acuerdan lo que Tamar hizo? Y de aquí viene también y están en la descendencia de Cristo. Ese fue Tamar y fue el pecado de ella, que está Mateo recordándoles. La segunda chica fue Rahab. Y eso está en el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Entonces, igual otra vez Mateo no se alegra solamente de decir, bueno, Salmón engendró, sino que menciona
también a Rahab. Y todos sabemos la historia de Rahab, ¿verdad? Cómo ella estaba viviendo. Entonces la historia de Rahab está en Josué 2, capítulo 2, donde Josué manda a los espías a la tierra prometida para ver cómo es que estaba la tierra. Los espías llegan y Rahab les ayuda. Y vamos a ver lo que Rahab dijo en ese entonces. Si vamos todos a Josué 2, Josué capítulo 2, versículo del 9 al 11, para ver las palabras de Rahab. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Entonces esto ya fue cuando los espías estaban con ella y Rahab les dice a ellos: sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en los cielos. Esas fueron las palabras de Rahab. Y Rahab, hermanos, ahora la podemos encontrar en la lista por fe, en la lista de Hebreos, de los héroes de la fe. Esta es otra mención de Mateo a los judíos, diciéndoles: hey, es por gracia, no es por este sistema que ustedes tienen de autojustificación. Porque aquí Mateo les muestra estos ejemplos de personas por fe llegaron a ser parte de la familia de Jesús y estar en la genealogía, a pesar de los defectos, de los pecados que ellos tenían. Gracias a su arrepentimiento y la fe que ellos tuvieron, están dentro. La otra que es mencionada también en el versículo 5 es Ruth, la moabita. Entonces, igual ustedes han escuchado la historia de Ruth, como era una extranjera, y este hombre llamado Boaz, que un día la vio en el campo, se enamoró de ella, entonces la hizo objeto de su gracia y su misericordia. Y de hecho, Ruth le hace la pregunta a Boaz: ¿qué de gracia o por qué ha hallado gracia yo ante tus ojos? Esa es la pregunta que Ruth le hizo a Boaz, porque Boaz le extendió esta misericordia y gracia y la hizo parte del pueblo. Y esa es la misma pregunta que nosotros podemos hacer: ¿qué gracia hemos hallado ante los ojos del Dios? Porque igual Él nos tomó y nos trajo y nos hizo parte de lo que es ahora su familia. Igual, aquí está otro ejemplo de la gracia del Señor con la historia de Ruth. Y ahora llegamos a uno en el versículo 6, el rey David. El versículo 6 nos dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Entonces otra vez Mateo no solamente dice el rey David, sino le menciona la mujer con la que tuvo hijos. Y no solamente dice la mujer de Urías, pero todos sabemos que la mujer de Urías fue Betsabé. Entonces se menciona al rey David a fin de que el rey David podría ser alguien que todos quisieran, ¿verdad? En su árbol genealógico. De hecho, los judíos se sentían muy se sentían orgullosos de tener al rey David en su genealogía. Pero aquí Mateo les recuerda: miren quién fue él, y que por gracia igual también está dentro, porque les recuerda lo que David hizo con Betsabé. Entonces, igual, otra historia que todos sabemos quizá, cómo David hizo todo un plan para
asesinar al esposo de Betsabé, que es Urías, que indirectamente participó, que no fue él directamente, pero indirectamente lo hizo. Entonces, después, primero había cometido adulterio con ella. Después fue que hizo todo este plan para llevar a cabo su asesinato, para así poder estar con Betsabé. Entonces, de una persona que podríamos decir, qué orgullo que está en nuestra genealogía, Mateo les dice a los judíos, es por gracia igualmente. Miren, David, ahí está todos esos fracasos, todos estos pecados, y es por gracia igualmente. Y menciona a Betsabé para recordarles este evento avergonzoso que ellos tenían en la genealogía. La última, en el versículo 16, fue María. Y pues sabemos todos que María fue la escogida por Dios, la cual halló gracia también ante los ojos del Señor. Y lo vemos después con las palabras de María. Dice, he aquí tu sierva. Yo solo soy un instrumento porque no tengo nada de qué jactarme también. Y vemos cómo un patrón en cada uno de los ejemplos nos lleva a personas pecadores y después la gracia en Cristo y la salvación por fe en la obra de Cristo. Nada es como que por uno mismo. Aquí Mateo no deja nada oculto, sino que todo lo expone a la luz. Entonces, al final de cuentas, viendo la genealogía, el propósito de Mateo con esto es decirle a este sistema de autojustificación que tenían los judíos, hey, es por gracia. Es por gracia. Y todas estas tradiciones, todas estas ceremonias que ustedes tienen, no sirven de nada. Porque igual antes era por gracia, ahora es por gracia también, les recuerda. Y recordemos que la genealogía era para una impresión a la sociedad de decir, bueno, este es el que soy yo. Pero Mateo hace, como vimos ahora, todo lo contrario y les demuestra que los que forman parte de la familia de Cristo es solamente por gracia. Es claro que Mateo pone en evidencia cada momento, incluso los vergonzosos, los relacionados con pecado, aquellos que iban en contra de la cultura, como ya vimos en mencionar mujeres. Mencionaron personas impuras quizá también, sin la más mínima intención de ocultarlos con el fin de hacerlos ver que todos los que están parte de la familia de Cristo es por gracia y cada uno puede estar de pie ahora gracias a lo que Cristo ha hecho. En esta lista de personas podemos encontrar, hay 3 que fueron totalmente malos, podemos decir eso, sí, fueron bien malos. Y son 3 reyes, Jorán, Acaz y Amón. Podemos decir que ellos hicieron lo peor entre los ojos del Señor y quizá podemos decir que fueron los peores de esta lista. Pero si nos vamos a los que fueron los buenos que podemos considerar, Abraham, ¿quién más? Jacob, el rey David, Salomón, ¿verdad? Los buenos. Ahora vamos a ver cada uno de estos ejemplos y cómo también ellos fallaron y cómo también se les extendió la gracia y cómo son parte también del pueblo gracias a la gracia de Cristo. Y el primero fue Abraham. En el versículo 2, Mateo lo menciona, Abraham engendró a Isaac. Entonces, igualmente Abraham está aquí por la gracia del Señor. Abraham fue alguien que también fracasó, que también pecó, que también pues tomó malas decisiones. Por ejemplo, cuando Dios lo llamó, Abraham vivía en un pueblo donde adoraban a muchos dioses. Él solía ser un idólatra, él tenía muchos dioses junto con sus padres. Dios lo toma de ahí, lo rescata por gracia y le da una promesa que afectaría después a todos los pueblos de la humanidad. Por gracia solamente. Después vemos, justamente después de eso,
Abraham pasa por la primera prueba donde su vida corre peligro y entrega a su esposa. Qué fracaso, ¿verdad? Podemos decir. Entrega a la esposa no solo una vez, sino 2 veces lo hizo. Usó esta estrategia para guardar su vida. Entonces podemos decir que el que considerábamos bueno también es un pecador a los ojos del Señor y que por gracia está dentro. Uno más podría decir Jacob. Jacob, que podemos decir que él fue uno de los buenos en esta lista. Pero hermanos, consideremos y pensemos en la vida de Jacob. Y él realmente la mayoría de su vida se la pasó mintiendo y se la pasó engañando. Y al final Dios lo usó grandemente. Después llegó a ser Israel. Después era una gran nación, respetado por gracia. Porque toda su vida cometió fracasos, malas decisiones, pecado. Vemos que engañó a su padre para llevarse la bendición de la primogenitura. Vemos después que engañó al suegro. Y así era una constante engaño en la vida de Jacob. Pero Dios, por su gracia, lo hace parte también. El rey David tenía todo, era parte de la realeza. Él era hombre, que para ese entonces era mejor visto que ser una mujer. Entonces, era de la realeza, era hombre, judío, no era extranjero. Entonces tenía todo para poder ser una persona en la genealogía donde todos estuvieran orgullosos de tenerlo, pero al final vemos que igual en la vida de David fue por gracia. Si pensamos en la vida de David, si pensamos en la vida de David cometió pecados grandes. No quiero decir que hay pecados pequeños, sí, pero no lo esperaríamos del rey David. Primeramente, el plan que llevó a cabo para matar a Urías, su amigo, el cometer adulterio, después vemos su vida como padre, cómo falló, que fue un terrible padre. Entonces vemos que David igual incluso está dentro por la gracia del Señor y que vemos después a Dios llamándole David, era conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Por lo mismo, porque David se arrepentía y decía, Señor, necesito de ti y de tu gracia. Y vemos un contraste entre David y lo que fue Salomón, que es el segundo que quería mencionarles también, Salomón, que lo vemos en el versículo 17, después, en el versículo 7, después que nos dice que... no está en el versículo 7. En el versículo 6, sí, que David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Entonces, igual Salomón, podemos decir que Salomón podría realmente por su cuenta hacerlo, siendo que fue el hombre más sabio que ha existido después de Jesús. Pero igual así, fracasó. Igual así desobedeció. Dios le dijo, bueno, no vayas con mujeres extranjeras. ¿Pero qué fue? ¿Qué hizo Salomón? Al final fue un total de 1000 mujeres extranjeras. Al final la Biblia nos dice que su corazón estaba aparte, se desvió de los caminos de Jehová. Y vemos un contraste entre David y su corazón conforme a Jehová, que a pesar de su pecado, a pesar de todos los fracasos que tuvo, siempre estuvo diciendo, Señor, dependo de ti. Que Salomón, que al final nunca se ve ese corazón conforme al de Jehová que tenía su padre. Hermanos, entonces con todo esto, podemos decir que ahora trayéndolo a nosotros, es como que hay dos lados. O nos ponemos en el lado donde estaban los judíos, donde uno trata de ganarse su justificación por sus propias fuerzas. Y quizá muchos de aquí lo hemos hecho.
Y quizá algunos dicen, hermano, pero usted no me conoce, yo soy bueno. Yo soy bueno porque hago esto, hago lo otro, hago lo otro. Y tratamos en una lucha de una justificación propia. Hoy estamos del otro lado, donde estamos pensando, oh, yo soy tan malo que ya no merezco perdón. Ya no hay esperanza para mí. He hecho esto, he hecho lo otro, que un divorcio, que no me funcionó este matrimonio, que los hijos, que ya mentí, que ya robé, que ya cometí esto. Ya no hay esperanza para mí. Hermanos, echemos una vista a la lista de estas personas que están en la familia de Cristo. Y díganme si no encontramos esperanza. A pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de los fracasos, de las malas decisiones, del pecado, esta lista, esta genealogía nos da esperanza y nos recuerda que es por gracia, que siempre ha sido por gracia, que hoy es por gracia y que va a ser por gracia. Y que siempre vamos a ocupar de ella, de la gracia de Cristo. Entonces yo quiero que te ubiques en qué lugar estamos. Si estamos en el de me siento que soy el mejor, soy el, no sé, como que el Señor no se pudo encontrar otro mejor hijo que yo, o justificándonos por las obras que hacemos, o estamos del otro lado donde no hayamos esperanza. Yo quiero decirte esta mañana, hermano, que si estás en el lado de buscando una justificación, eso es muy agotador y no va a servir, porque Cristo ya lo hizo todo por ti. Entonces, festejando hoy la Navidad, festejamos también el nacimiento y festejamos también su vida aquí en la tierra. ¿Y saben cómo fue su vida? Perfecta. ¿Y saben qué pasa cuando usted llegó a ser creyente, llegó a ser hijo de Dios? Esa vida se le pone a usted. Entonces, usted ya es justificado, no tiene que estar trabajando por su justificación. Y para el otro lado, las personas que, siendo sincero, yo me he llegado a sentir así por las decisiones, los fracasos que he tomado, las malas, el pecado quizá, donde decir, Señor, ya, no hay esperanza. Quiero decirte que hay esperanza. Y que en Cristo hay perdón. Y que las personas que culturalmente están rechazadas, que se ven mal, que no incluiríamos en nuestra genealogía, Cristo las tiene en su genealogía y Él las incluye. Entonces, la Biblia está claro que Jesús dijo mismo, yo vine a salvar pecadores. Él no vino por personas no fracasadas, no vino por personas que no son pecadores, que no han tomado malas decisiones, no vino por personas perfectas. Vino por personas como tú y como yo, y como las de ese entonces, como las que vienen también, necesitadas de la gracia de Cristo. Ahora, recordando lo que vimos al principio, recordando los familiares por los que usted no se sentiría orgulloso, déjeme decirle que es lo contrario con la genealogía de Cristo, ahora que somos parte de su familia. Y Él, al tener a este tipo de familias, Él no se avergüenza de tener en su familia personas que han fracasado, personas malas decisiones, rateros. Incluso vimos a Rahab, prostitución, David, adulterio. Él no se avergüenza de eso. De hecho, lo voy a leer aquí en Hebreos 2, Él dice, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quizá nosotros podríamos avergonzar de una persona en nuestra genealogía que no ha tenido un buen papel, pero nosotros estando ahora en su familia, Él no se avergüenza de nosotros. Ahora, para ir concluyendo, les quisiera dejar 2 puntos aquí de los que podemos aprender. Que realmente, si para este entonces no ha quedado claro que es por gracia, con todos estos ejemplos, con todo lo que Mateo expone a la luz, está grave, hermanos, ¿verdad? Porque ya hemos visto que ni uno de nosotros puede pararse ante el Señor y decirle, yo merezco esto, Señor.
Podemos pararnos ahora ante Él, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por gracia. Entonces, las dos últimas cosas. La primera es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple su promesa, como vimos la semana pasada acerca de las profecías. Como Dios ya había prometido que vendría un Mesías que aplastaría esa cabeza de Satanás y que vencería el mal. Pues fue cumplido y aquí está, hermanos. A pesar de que la promesa tardó tanto en llevarse a cabo, en cumplirse, de hecho antes de que Jesucristo naciera, hubo 400 años, hermanos, de silencio, donde no hubo nada de profetas, donde el Señor no se comunicó con su pueblo, y el pueblo llegó a pensar, bueno, ya Dios se olvidó de nosotros y esa promesa que nos hizo ya creo que no se va a llevar a cabo. Pero no, hermanos, entonces algo que podemos aprender aquí es que Dios cumple su promesa. Y hay muchas promesas en la Biblia para nosotros. Entonces, podemos estar seguros de que Él va a cumplir. A pesar de esos 400 años que quizá es lo que podemos estar pasando, donde, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te escucho. Él va a cumplirlos. Él va a llegar en el tiempo, en su soberanía, en el mejor momento. Porque no debemos de tratar de imponer nuestros tiempos. Señor, aquí está mi horario. Llévalo a cabo, por favor. ¿Verdad? Dejémonos que Dios nos sorprenda cuando sea su momento, cuando sea el tiempo correcto y que en su sabiduría Él lo conoce. El otro punto va a ser el hecho de que una genealogía presentaba una identidad para una persona. Presentaba lo que es ante la sociedad. Lo que podemos aprender con esta genealogía y ser parte de la familia de Cristo es que nosotros tenemos otro papel que entregar ahora ante la sociedad, que es el tema de la identidad. El tema de la identidad y es un tema con el que el ser humano lucha, porque trata el ser humano de hacer todo lo que está alrededor, su identidad. Todo lo que está alrededor tratamos de... De hecho, en una investigación que hicieron en Google, la pregunta más frecuente que se hace es ¿cuál es el propósito del ser humano? Hay personas que están buscando su identidad, hermanos. Personas están buscando de dónde vienen, cuál es el propósito del ser humano. Pero nosotros debemos de descansar de esa pregunta porque aquí está la identidad de ustedes. Cristo. En Cristo tenemos una nueva identidad. Entonces aquí hay unas cosas que quisiera recordarles, como el hecho de ya no tenemos que buscar por ser amados, porque ya somos amados. No tenemos que buscar identidad porque ya tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora en Cristo, como hijos de Él, somos aceptados, somos justificados. De hecho, ya se nos llama santos, glorificados. Él nos acepta tal y como somos, no tenemos que buscar aprobación de personas. Él nos ama y nos ama con la manera más grande de amar a una persona. No tenemos que estar preocupados por el futuro tampoco, porque Él también está a cargo de nuestras vidas. Él es nuestro refugio también ahora. Entonces, esta es nuestra nueva identidad, hermanos. Pero si olvidamos de esto, vamos a estar buscando la identidad en lo que los demás piensen de nosotros, en las posesiones que tenemos, en los logros, en la carrera o en los familiares, de hecho, en nuestra imagen, en lo que tratamos de mostrar al mundo quizá en Facebook, en las redes sociales. Bueno, esta es mi identidad. Miren, aquí está una selfie con toda la familia riéndose, pero en realidad, ¿cómo es la familia, verdad? Ya no te tenemos que mostrar algo al mundo. Nuestra identidad ya no viene de que si somos buenos padres o no. Nuestra identidad no viene de nuestro pecado. Y si tratamos de buscar nuestra identidad de las cosas a nuestro alrededor, hermano, créame que va a
terminar agotado y frustrado, fastidiado y sin una satisfacción completa. Entonces, aquí está el mensaje de Mateo a nosotros. Es por gracia, no es una autojustificación, nunca nadie va a llegar a ser justificado por sus obras. Y igual en Cristo, en la familia de Cristo tenemos una identidad nueva. Y como vimos, Cristo también va a cumplir su promesa. La va a llevar a cabo. Y hermanos, recordemos esto, nosotros vamos a seguir cometiendo errores, pero tenemos el trono de la gracia. Solo necesitamos ir a Cristo y reconocer que hemos pecado realmente. Y va a haber consecuencias. Yo no quiero decir que no va a haber consecuencias o que debemos de vivir la vida pecado, ya que pues así somos. No, porque todo esto nos debe llevar a una transformación, a vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, este es el mensaje para esta mañana y pues es un buen recordatorio para nosotros, ya que el tema de la identidad se nos va a olvidar mañana en la mañana y va a empezar a hacerlo por las cosas que tiene alrededor. Llegando al trabajo, llegando con la familia o ya cometiendo malas decisiones. Entonces debemos recordarnos la verdad unos con otros. Hey, ¿recuerdas? Tu identidad ya no es esa. Si usted quiere ayudar a alguien que está pasando por un problema, crisis, debe de recordarle la identidad en Cristo. Debe de recordarle el Evangelio. Esa es la mayor herramienta que usted puede usar para ayudar a otra persona. Que esta Navidad, hermanos, recordemos y mostremos al mundo que nuestra identidad está en Cristo. Vamos a orar.